En este ejercicio vamos a ver cómo tenemos que proceder cuando tenemos una muestra cuya densidad queremos determinar, pero la densidad de esta muestra no entra dentro del rango medible por el ariómetro. El ejercicio nos plantea que tenemos una muestra cuya densidad queremos determinar y que para eso vamos a usar un densímetro que tiene un rango de medición que va desde 1 a 1,060 gramos mililitro. Pero cuando ponemos el densímetro en una solución, vemos que este flota de manera tal que la interfase líquido-aire queda por debajo de la escala graduada. Entonces, no lo podemos medir. Para solucionar eso, decidimos hacer una dilución con agua destilada, ya que la muestra es soluble en agua, y procedemos de la siguiente manera. Tomamos 50 mililitros de la muestra, los medimos en una probeta y lo trasladamos a un Erlenmeyer. Tomamos 50 mililitros de agua destilada, o sea, hacemos una dilución al medio y también lo volcamos en el mismo Erlenmeyer. Homogeneizamos bien y volvemos todo a la probeta. De esta manera registramos que el volumen final de la solución fue 100 mililitros y podemos medir ahora la densidad de la solución diluida. Cuando colocamos el densímetro ahora en la solución diluida, vemos que flota perfectamente a nivel de la escala, que se puede tomar la lectura, y que esa lectura es 1,050 gramos mililitro. Esta es la densidad de la solución diluida. Entonces el ejercicio nos plantea que si sabemos que la densidad del agua destilada con la que hicimos la dilución a la temperatura de trabajo es de 0,99713 gramos mililitro, ¿cuál es la densidad de la muestra original? ¿Por qué era imposible medir la densidad de la muestra original con el densímetro? Y que hagamos un esquema del densímetro flotando en la muestra original y en la muestra diluida. Antes de contestar las preguntas que nos plantea el ejercicio, vamos a ver qué es un ariómetro y cómo funciona. Un ariómetro o densímetro es un instrumento que nos permite medir densidades de líquidos. Tiene un lastre en la parte inferior que le da peso y que le permite estar en posición vertical, un bulbo central que le aporta volumen y un vástago donde está la escala graduada. Para poder medir la densidad de un líquido con este instrumento hay que colocarlo en el seno del líquido y el densímetro debe flotar parcialmente sumergido de manera tal que la interfase líquido-aire quede dentro de la zona de la escala graduada. Uno se fija dónde está el nivel de líquido en la escala, toma esa lectura y eso simplemente es la densidad del líquido. Como vemos, es un método muy rápido y muy sencillo para medir densidades. Pero ¿cómo funciona? Dijimos que para poder medir la densidad, el densímetro tiene que flotar parcialmente sumergido en el seno del líquido. Por lo tanto, si el densímetro está flotando, las fuerzas intervinientes están equilibradas. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en este caso? Bueno, el peso del densímetro y el empuje que recibe el densímetro en el seno del líquido. Sabemos que el empuje que recibe cualquier cuerpo en el seno de un líquido es igual al volumen sumergido por el peso específico del líquido. En vez de peso específico vamos a poner densidad por gravedad. Por lo tanto, teniendo que el peso del densímetro es siempre el mismo, en líquidos de diferente densidad lo que va a variar es el volumen sumergido. Precisamente estos instrumentos se llaman ariómetros de volumen variable, porque cambia el volumen sumergido en función de la densidad del líquido en donde lo coloquemos. Entonces, midiendo el volumen sumergido, uno puede conocer la densidad. Para cada densidad habrá un volumen sumergido diferente. Eso lo hace directamente el fabricante. Pone una escala donde indica qué densidad le corresponde para los diferentes volúmenes sumergidos en los diferentes líquidos. Entonces uno simplemente toma la lectura y lee. Lo que tenemos que tener claro, obviamente, que el peso se mantiene siempre constante, que cuando lo cambiamos el densímetro en diferentes líquidos, lo ponemos en diferentes líquidos, cuando cambie la densidad, cambiará el volumen. Por ejemplo, si la densidad disminuye de un líquido a otro, un líquido de menor densidad, el volumen sumergido va a ser mayor. Ahora veamos qué nos plantea el ejercicio. El ejercicio nos dice que cuando queremos medir la densidad de una muestra que nos llega al laboratorio con un determinado densímetro, la interfase líquido-aire queda por debajo de la escala graduada, queda como por aquí abajo, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer la representación de esa situación sería algo así. El líquido quedó por acá abajo, no logramos que la interfase esté en la zona de la escala. Analicemos algo más respecto de la escala del densímetro en función de esto que vimos acá. Dijimos que cuanto menor es la densidad del líquido que estamos midiendo, mayor es el volumen sumergido. Por lo tanto, ¿cómo será la escala del densímetro? Bueno, si analizamos esto, vemos que el valor mínimo de densidad va a estar en la parte superior y el valor máximo de densidad va a estar en la parte inferior. ¿Por qué es eso? Porque
si yo tengo todo el densímetro sumergido, todo este volumen sumergido, eso indica que el líquido en el que estoy trabajando tiene una densidad baja. En cambio, si tengo solo sumergido el bulbo, es porque el líquido donde está este densímetro tiene una densidad mayor. Entonces la densidad mayor va a estar en la parte inferior de la escala y la densidad menor va a estar en la parte superior de la escala. Teniendo en cuenta eso, ¿qué podemos decir de la densidad de la muestra? Si vemos que el densímetro en esta muestra solo se sumerge por la mitad del bulbo, por ejemplo, o sea, ni siquiera el bulbo completo, lo que podemos asegurar es que la densidad de esta muestra es mayor que la máxima densidad que este densímetro puede registrar. ¿Por qué? Porque el volumen sumergido es menor que el que correspondería, que es todo el bulbo, a una densidad de 1,060 gramos mililitro. Entonces, la densidad de la muestra es mayor a 1,060 gramos mililitro. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera ya contestamos una de las preguntas que nos planteaba el ejercicio, que era ¿por qué resulta imposible medir la densidad de la muestra original con el densímetro? Bueno, no la podemos medir porque la muestra tiene una densidad mayor a la máxima densidad que este densímetro puede registrar y de esta manera el volumen sumergido es menor al mínimo volumen que tiene que estar sumergido. Muy bien, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, tendríamos que cambiar de densímetro, buscar un densímetro que tenga una escala cuyo máximo sea mayor a este. Pero bueno, no tenemos otro densímetro, es el único que tenemos en el laboratorio. Entonces, ¿cómo procedemos? Y entonces tenemos que cambiar la muestra, tenemos que jugar con la muestra, hacerle una dilución de manera tal de obtener una mezcla que tenga una densidad que entre en la escala. En este caso, como la densidad de la muestra es mayor que la máxima que puede medir, lo que hay que hacer es disminuir la densidad de este líquido. Por lo tanto, habrá que mezclarlo con un líquido que tenga menor densidad. En este caso, como la muestra es soluble en agua, elegimos agua para hacer la dilución. Cuando hagamos la dilución, habremos disminuido la densidad de esta muestra incógnita y ahora la densidad de la mezcla va a entrar en la escala. Habrá que planificar esta densidad esta mezcla, de manera tal que la densidad de la mezcla entre en la escala. El ejercicio nos dice cómo es el procedimiento que llevamos a cabo para hacer esta dilución. Nos dice que tomamos 50 mililitros, que los medimos con una probeta, 50 mililitros de la muestra y que lo colocamos en un Erlenmeyer. Después tomamos 50 mililitros de agua destilada, también lo medimos con probeta y lo volcamos en el mismo Erlenmeyer. Homogeneizamos bien, colocamos toda la dilución nuevamente en la probeta y registramos que el volumen final de la dilución preparada era 100 mililitros. De esta manera determinamos que los volúmenes utilizados para hacer la dilución fueron el de muestra 50 mililitros más menos 1, correctamente expresado. Recordemos que siempre en física tenemos que expresar los resultados correctamente y esto es indicando la medida más menos su error. ¿Sí? En la segunda parte de este ejercicio vamos a hablar de la influencia de este error en la determinación de la densidad. Por ahora simplemente ponemos esto aquí que nos va a servir después de referencia para la segunda parte, como decimos, del ejercicio. Entonces, el volumen de muestra es 50 mililitros más menos 1, el volumen de agua también es 50 mililitros más menos 1 y el volumen total de solución es 100 mililitros más menos 1. Todo más menos 1 porque fueron medidos con probeta. A continuación, lo que hicimos fue, una vez que la solución está preparada, lo que hicimos fue medir la densidad de la dilución. Ahora sí el densímetro flota y se puede tomar la lectura, y esa lectura fue de 1,050 gramos mililitro. Ese fue el valor leído porque flotó ahora nuevamente una solución diluida de menor densidad, ahora entra en escala y podemos hacer la lectura. Antes de contestar la parte numérica, vamos a responder, porque de alguna manera ya lo hicimos, con uno de los requerimientos del enunciado, que era esquematizar el densímetro flotando en la muestra original y en la muestra diluida. En las diapositivas anteriores ya habíamos hecho los esquemas, ¿verdad? Habíamos dibujado al densímetro flotando en la muestra original y dibujamos en la anterior al densímetro flotando en la muestra diluida. Pero bueno, no nos vamos a quedar solo con los dibujos, vamos a explicar por qué sucede esto y qué es lo que se está cumpliendo en estas dos situaciones. Cuando uno mira esta situación en el
del densímetro flotando en la muestra original y el densímetro flotando en la muestra diluida y pregunta cómo son los empujes en cada caso, la mayoría de las veces los alumnos tienden a contestar que en esta primera situación en la muestra original el empuje es mayor porque el volumen sumergido es menor. Sin embargo, eso no es cierto. Sabemos que el densímetro en los dos casos está flotando parcialmente sumergido. Y si flota parcialmente sumergido, en ambos casos el peso es igual al empuje. Está en equilibrio, las fuerzas están en equilibrio. Por lo tanto, no cabe la menor duda que el peso es igual al empuje en ambas situaciones. Ahora, el densímetro es el mismo. Por lo tanto, el peso es el mismo en los dos casos. Entonces, ¿cómo serán los empujes? Y definitivamente son iguales. El empuje en esta situación con la muestra original es igual al empuje en la muestra diluida. ¿Qué es lo que cambió entonces? Algo que ya habíamos visto. ¿Qué sucede en esta situación? El líquido es más denso. ¿Y cómo es el volumen sumergido entonces? El volumen sumergido es menor. En esta otra situación, en la diluida, la densidad disminuyó y por lo tanto aumentó el volumen sumergido. Pero el peso siguió siendo constante y por lo tanto el empuje es el mismo en los dos casos. En este caso tengo menor volumen sumergido y una densidad más grande, y en este caso tengo mayor volumen sumergido porque la densidad es menor. Cuidado con esos conceptos que son relevantes para las determinaciones de densidad usando esta metodología. Finalmente vamos a calcular entonces la densidad de la muestra original. Para poder hacer esto vamos a recordar en primera instancia qué es la densidad de una mezcla. Cuando uno mezcla dos líquidos distintos de densidad diferente, la densidad de la mezcla será el promedio pesado de la densidad de los dos líquidos constituyentes. ¿Qué significa que sea promedio pesado? Significa que la densidad va a depender de la densidad de los líquidos que la constituyen, esa mezcla, y de la proporción en la que los mezclamos. Si hacemos una dilución al medio, la densidad de la mezcla va a ser el promedio de las densidades de las soluciones que mezclamos. En cambio, si de uno de los líquidos ponemos más proporción que de otro, la densidad de la mezcla va a estar cercana al valor de densidad del líquido más abundante. Entonces, la densidad, en el caso de densidad de la mezcla, la densidad se define como masa sobre volumen. Esta es la definición de densidad. Cuando mezclamos dos líquidos, la densidad va a estar determinada por la masa total de los líquidos que mezclamos sobre el volumen total de solución. En este caso particular va a ser la masa de la solución X, de la solución original, más la masa de agua que pusimos, dividido el volumen total. Ahora bien, nosotros sabemos qué volumen pusimos, no sabemos qué masa pusimos. Sabemos que pusimos 50 mililitros de X y 50 mililitros de agua, pero no conocemos la masa y que el volumen final fue 100. ¿Cómo hacemos para determinar esta masa de solución y esta masa de líquido X? Bueno, precisamente despejando de la definición de densidad la masa, ¿no? Si de acá despejo masa, sé que masa es entonces igual a densidad por volumen. Esto lo vamos a reemplazar en esta ecuación y lo que nos queda finalmente es la ecuación que define la densidad de una mezcla. La densidad de la mezcla va a estar dada por el volumen de la solución original en este caso, por su densidad, más el volumen de agua por la densidad de agua, dividido el volumen total. Finalmente, entonces, nos queda hacer los cálculos. Habíamos llegado a esta ecuación, ¿no? La ecuación de la densidad de la mezcla. Veamos qué valores de todos estos factores nosotros conocemos, qué datos son los que tenemos. Tenemos cuál es el volumen de muestra que utilizamos, tenemos cuál es el volumen de agua, tenemos cuál es el volumen total, 50, 50 y 100 mililitros, que habíamos medido todos con la probeta durante el procedimiento. Tenemos la densidad de la mezcla, que la habíamos determinado con el densímetro, que nos dio 1.050 gramos mililitro, y tenemos la densidad del agua, que nos lo daban como dato en el ejercicio, que la habíamos sacado de una tabla, que era la densidad del agua a la temperatura de trabajo. Muy bien, por lo tanto, todos estos factores que acá en esta ecuación están en negro, los conocemos, los tenemos. ¿Qué nos queda ahora? Despejar de esta ecuación la densidad de la muestra original y reemplazar por todos los valores y hacer el cálculo. El despeje es un despeje matemático sencillo. Lo que tenemos que empezar es
pasar el volumen total multiplicando de este lado, entonces obtenemos esta ecuación. Después tenemos el término aquí, volumen de agua por densidad del agua, que acá está sumando y por lo tanto lo tenemos que pasar restando. Y finalmente pasamos dividiendo el volumen de X. Así obtenemos la ecuación que nos va a permitir calcular la densidad de la muestra original, ¿verdad? Ahora, bueno, el último paso, reemplazamos por los valores correspondientes, volumen total de solución 100 mililitros, densidad de la mezcla 1.050 gramos mililitro, volumen de agua 50 mililitros, densidad del agua 0,99713 gramos mililitro, volumen de solución original 50 mililitros. Hacemos estos cálculos, simplificamos todas las unidades para obtener el dato de manera correcta con unidades incluidas y nos dice el resultado que la densidad de la solución original es 1.103 gramos mililitro. Si observamos el resultado, uno cuando obtiene un resultado no se tiene que quedar solo con que lo obtuve y cerrar y ya está, sino mirar si ese resultado es coherente con lo esperado. Nosotros habíamos dicho al principio del ejercicio que no podíamos medir la densidad de esta muestra porque tenía una densidad mayor a la máxima densidad que este densímetro podía medir. Esa densidad máxima que podía determinar era 1.060 gramos mililitro. Bueno, definitivamente este valor es mayor a 1.060 gramos mililitro y entonces nos quedamos tranquilos que obtuvimos al menos un resultado coherente. Los invito ahora a ver un próximo video en el que vamos a explicar cómo hacemos para expresar este resultado correctamente. Habíamos mencionado que en física cuando uno informa un resultado y más el de una determinación de una constante física de una muestra incógnita, lo tiene que expresar correctamente. Y para eso debemos saber qué error tiene esta determinación. Bueno, eso lo veremos en el próximo video, el bonus track de este ejercicio.